Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer la continuación del último video sobre la fibromialgia, donde hablamos sobre el diagnóstico. Hoy día vamos a hablar acerca de las causas de la fibromialgia. Bueno, este es un tema muy complicado, por eso lo he dividido en varios videos, porque da para mucha discusión. Hay temas que están todavía en controversia, hay estudios que todavía están en pañales, por así decirlo, o sea, falta mucho por saber acerca de la fibromialgia, y por eso este tema da para tanto. Bueno, partamos por algo básico. Hay estudios que han demostrado que hay cierto componente genético, y esto, por ejemplo, se ha demostrado a través de la tendencia familiar. En pacientes que tienen antecedentes familiares de fibromialgia es más probable que se desarrolle fibromialgia que en pacientes que no tienen familiares con fibromialgia. Entonces, esa tendencia familiar debiera explicarse por factores culturales o biológicos. Y si son factores biológicos, entonces tiene que haber algún grado de herencia de algún gen. El problema es que esos genes propiamente tal no se han encontrado todavía. Entonces, se cree que puede haber un factor genético, pero no se ha podido demostrar todavía. Otro aspecto a considerar es que hay un fenómeno en particular que creo que es la teoría que más respaldo tiene hasta el momento, y que es la teoría de la sensibilización central, que consiste básicamente en que hay una respuesta exagerada de parte del sistema nervioso frente a estímulos dolorosos. Es decir, por así decirlo, baja el umbral del dolor. Entonces, estímulos dolorosos que antes no causaban mayor molestia en el paciente, de pronto ya empiezan a producirla. Y la evidencia que concluye esto es variada, pero una de ellas es, por ejemplo, la presencia de neuroimagen, es decir, estudios funcionales del cerebro, principalmente resonancias, que han demostrado que cuando se hacen estudios funcionales, los pacientes con fibromialgia presentan una respuesta exagerada a estímulos dolorosos al mismo tiempo que se asocia a fenómenos estructurales y funcionales del cerebro. Es decir, la imagen del cerebro de un paciente con fibromialgia no es idéntica a un paciente sin fibromialgia. Hay diferencias significativas, y están así que se prevé que en el futuro podría ser que estudios funcionales de imagen del cerebro podrían ser el nuevo método diagnóstico de la fibromialgia. Sin embargo, aún faltan muchos estudios para confirmar si eso va a ser efectivo o no. Otro fenómeno importante que destacar en los pacientes con fibromialgia es que hay cierto grado de daño en el sistema nervioso central, bueno, y también en el periférico, pero el sistema nervioso en general. Y este daño puede ser producido por alteraciones del sueño, alteraciones del ánimo, como por ejemplo la ansiedad y la depresión, trastornos cognitivos, estrés, los factores genéticos que mencionamos antes, y algunos factores ambientales, como por ejemplo infecciones, traumatismos, etc. No se sabe bien el cómo, pero se cree que eso podría gatillar de alguna manera irritabilidad del sistema nervioso central principalmente. Y también del periférico, y esto se podría respaldar en parte por estudios, por ejemplo, que han mostrado que al hacer biopsias de piel hay cierto grado de tendencia a algo que se conoce como la neuropatía de fibras pequeñas. Y eso se evidencia en la biopsia como algo objetivo que está más presente en los pacientes con fibromialgia que en los pacientes sanos. Sin embargo, hay que destacar que como no está presente en todos los pacientes, no podría considerarse como la única causa. Es decir, todavía explicaría solamente una parte de los pacientes con fibromialgia, pero no la totalidad. Eh, Otro factor a considerar es que también hay un rol dudoso de los receptores nociceptivos, es decir, los receptores que se encargan de conducir el dolor por otras causas. Cuando nosotros tenemos una lesión de un tejido, por ejemplo, por un traumatismo, nos caemos, tenemos una contusión en un codo, por ejemplo, los receptores del dolor se estimulan y transmiten al cuerpo, o sea, a nuestro cerebro, la señal de dolor. Esta señal nosotros la interpretamos como dolor propiamente tal, pero en estos casos hay un estímulo real, demostrable, estructural, que justifica el dolor. Y en la medida que el tejido se va reparando, disminuye el estímulo doloroso de los receptores nociceptivos, y por lo tanto el dolor, que inicialmente puede haber sido muy intenso, progresivamente va desapareciendo. Por lo tanto, eh, para que los receptores nociceptivos sean la causa del dolor en los pacientes con fibromialgia, sería necesario que haya algún daño evidenciable o perpetuado en el tiempo. Entonces, este mecanismo no es principalmente el mecanismo por el cual se desarrolla la fibromialgia. Sin embargo, hay que considerar que en pacientes que tienen una comorbilidad
es decir, otra enfermedad asociada a la fibromialgia, este mecanismo sí podría tener cierta importancia. Por ejemplo, esto es particularmente considerable en pacientes que sufren de osteoartritis o de artritis reumatoide, donde hay un daño real, demostrable de las articulaciones y por tanto un estímulo a receptores nociceptivos, pero al mismo tiempo pueden desarrollar fibromialgia. Dentro de esa misma esfera de pensamiento, tenemos que recordar que si el rol de los receptores nociceptivos no es tan significativo en la fibromialgia, entonces explicaría también por qué la mayoría de los pacientes con fibromialgia no responden bien al uso de antiinflamatorios o analgésicos generales, sino que más bien requieren de otro tipo de enfoque en el tratamiento. Bueno, a manera de resumen entonces, recordando que el video de hoy está enfocado más que nada en las causas, en el origen de la fibromialgia, quiero destacar que todavía, a pesar de los estudios que se han realizado, no hay claridad absoluta que pueda demostrar la causa de la fibromialgia, sino que más bien se han estudiado varios factores que podrían explicar parcialmente la fibromialgia en la mayoría de los casos. Y quiero recordarles que la teoría más avalada es el fenómeno de la sensibilización central, donde las vías que se encargan de conducir el dolor al cerebro son las que estarían alteradas y donde se habría producido una disminución del umbral del dolor. Es decir, se requiere menos estímulo doloroso para que el paciente perciba dolor. Y eso explicaría la intensidad del dolor, la extensión del dolor y al mismo tiempo la duración del dolor. Bueno, si queda cualquier duda sobre este tema, no olviden comentarlo. Va a haber otro video hablando más detalles sobre esta condición, porque de verdad que la fibromialgia da para un debate bien largo, pero puede ser algo entretenido y enriquecedor para todos. Así que si tienen cualquier duda sobre este fenómeno o tienen cualquier duda respecto a la fibromialgia en general, no olviden dejarla en los comentarios y de ser posible yo los voy a ir contestando en la medida que haya tiempo, ¿ya? También pueden sugerir sus propios temas, los que sean de su interés. Nos vemos en el próximo video.